Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 80, una fecha tardía. ¿Sabes? Si actúas así, no sé si nuestra relación funcionará. Max suspiró. Felicia se rió mientras sacaba la lengua, actuando linda. Empujó su plato vacío hacia Max como si en silencio pidiera más. Con un pijama negro y un blanco grisáceo, se veía bastante adorable. También se había quitado el producto para el cabello, convirtiéndola en una bomba rubia. ¿Qué eres, mujer? Siseó Max. Esa es la quinta porción. La quinta. Y no, tus ojos de cachorro no funcionarán conmigo, dijo cruzando los brazos. Pero son tan buenos. Ella dijo. Y en mi defensa, no he tenido una comida casera desde siempre, suplicó emocionalmente mientras sostenía su plato vacío. Max entrecerró peligrosamente los ojos y se encontró con los ojos verdes de la chica. Suspiró, frotándose la frente, frustrado. Tomando el plato de ella, se levantó de su silla, moviéndose hacia la cocina mientras la llenaba con carne recién asada. Este es el último, te lo digo, Max dijo mientras se sentaba frente a Felicia entregando su plato. Okundis Beshoho dijo mientras masticaba el jugoso trozo de carne, mientras los diferentes sabores le hacían cosquillas en las papilas gustativas. Estaba en absoluta felicidad. Por favor, no hables con comida en la boca, dijo Max. Sabes, te estás aprovechando de mi generosidad. Ella sonrió, tragó su comida, golpeándose ligeramente los labios con la servilleta. Tosiendo para aliviar el ambiente, gracias por la comida, dijo ella, un poco avergonzada. De nada, Max dijo mientras cortaba su carne con un cuchillo, usando su tenedor para comerla. A diferencia del glotón de allí, le gustaba seguir los modales en la mesa. Entonces, ahora es la parte en la que nos conocemos. Felicia sonrió, inclinándose hacia adelante sobre la mesa, mientras se acercaba a Max. Sus rostros están a centímetros uno del otro. ¿Y qué también te gustaría conocerme? Ella ronroneó. Max estaba a punto de decir algo, cuando de repente retrocedió mientras mordía algo. Frunció el ceño, mirando apresuradamente su plato solo para ver que su filete de carne ya no estaba. ¿Por qué tú? Ella se rió mientras se levantaba de su silla, escapando a su habitación. Estaban en el apartamento de Felicia. Para una ladrona vivía en uno bastante bonito. No era nada lujoso, y con los muebles relativamente simples, se sentía elegante y acogedor al mismo tiempo. Max se sintió frustrado, pero se alegró de que al menos ella mantuviera la casa limpia. A diferencia de los dos nerds que conocía, a quienes les gustaba vivir en contenedores de basura, ella era bastante refrescante. Max no sabía qué estaba haciendo ella en su habitación, e incluso esperaba un poco que lo invitara a entrar. Pero tal vez la dama de la suerte no fue amable con él. Suspiró, levantándose y tomando los dos platos, en el fregadero de la cocina. Lavándolos, no sabía qué más debía hacer. Después de lidiar con cosas de héroes esa misma noche, Max continuó su cita con Felicia. Pero no sabían qué hacer ni a dónde ir, ya que era bastante tarde después del incidente del cartel de la droga. Entonces, Felicia lo invitó a casa con una advertencia bastante dura. Ella no estaba lista para nada íntimo, y él no estaba hambriento de eso. Entonces, terminó con Max cocinando cuando vio el contenedor de basura lleno de paquetes de fideos instantáneos. Casi había terminado de secar los platos con una toalla, cuando la chica se acercó sigilosamente a él. «Boo», dijo cerca de su oído tratando de obtener una reacción de Max. «Oh, vaya, estoy tan sorprendida», Max dijo rotundamente, rodando los ojos. «No eres divertido», dijo de una manera abatida, haciendo un puchero. «Toma esto», dijo, sosteniendo una caja. No cualquier caja, sino una caja de bombones, podría añadir. Max se sorprendió gratamente esta vez. «No tenías que hacerlo», dijo que no antes de tomar la caja en sus manos codiciosas. «Ese es mi regalo de regreso», dijo, sonriendo. «Incluso lo robé, solo para ti». Max entrecerró los ojos ante el último comentario. «¿Qué?» «Estaba mirando mi trasero». Ella se encogió de hombros. «Entonces, solo le cobré por eso».
¿Robándolo de su tienda?, preguntó Max, mientras la chica asentía como si hubiera hecho algo digno de elogio. Eres bastante honesto, Max dijo mientras abría la caja. Sacando una pieza, tirándosela a la boca. Ella se rió. Bueno, la honestidad es la mejor política. Ella terminó. Después de un tiempo, Max se paró frente al almacén. Renovaría este lugar y lo usaría como base. Entonces, estaba recolectando algunos materiales de las pandillas locales para hacer eso. Al entrar, se paró frente a una pequeña puerta. Lo había escondido y puesto alarmas para esta habitación en particular. Abriendo con sus poderes tecnoorgánicos, entró y encendió el interruptor de la luz. La habitación era pequeña, en realidad, ya que apenas cabía un automóvil aquí. Las paredes estaban relativamente limpias. A diferencia del resto del almacén, no tenía moho creciendo en ellos. Pero lo raro de la habitación era que hacía frío. Mientras Max respiraba, una ráfaga de niebla salía cada vez de su boca. Solo había dos cosas dentro de la pequeña habitación. Dos contenedores de cápsulas de vidrio que contienen dos simbiontes diferentes. Solo habían pasado 10 días desde que Max adquirió los simbiontes del Life Foundation Building. Fue lo primero que construyó después de que pudo separarse de Peter. Fue debido a su habilidad relacionada con el almacenamiento, a la que llamó simbiote storage. Cuando almacenaba algo dentro de sí mismo, se sentía raro, como si hubiera comido en exceso. No obstaculizó ninguna de sus habilidades de ninguna manera. Pero se sentía extraño, no obstante. Cuando sus poderes comenzaron a cambiar y evolucionar, especialmente cuando obtuvo su forma negativa, su capacidad de almacenamiento simbiótico se debilitó en gran medida. Su capacidad de almacenamiento de simbiontes se reduce enormemente cada vez que activa su forma negativa. Tuvo que hacer un visible esfuerzo para no vomitar. Entonces, si Max iba a usar su forma negativa en la batalla, tenía que liberar su simbiote storage. No quería que estallara en medio de la batalla. Por eso había construido esta cámara fría para ellos. Max no estaba tan preocupado por los simbiontes. Si alguien descubriera este lugar, haría boom. Acercándose, Max abrió una de las cápsulas, mientras un simbionte azul salía arrastrándose. A diferencia de cómo era agresivo cuando se conocieron, el simbionte ahora era bastante tímido. El hambre tiene su manera de tomar las cosas. Max le dio algo de comida, ya que el pequeño simbionte azul encontró algo de fuerza. Max produjo un zarcillo delgado de su dedo cuando se conectó con el simbionte, creando un vínculo mental. Esta era la mejor manera en que podía comunicarse con esta cosa. ¿Ahora, tienes un nombre?, preguntó Max. Esta era la primera vez que intentaba comunicarse con él. Fago, dijo con un débil gruñido. ¿Eres Venom es tu padre?, preguntó Max. Sí, siseó ante la mención de Venom. ¿Por qué el odio?, preguntó Max, curioso. No es tan fuerte como Riot, es débil y tonto, decía. Oh, entonces Riot también es tu hermano, preguntó Max. ¿Cuántos hermanos tiene usted?, algunos decía. Pero la mayoría están muertos. Solo los fuertes sobreviven. Riot y yo fuimos lo suficientemente fuertes como para hacerlo. ¿Conoces algún simbionte llamado Carnage? Quiero decir, ¿es uno de tus hermanos?, preguntó Max. Tenía curiosidad por el psicópata rojo. No decía. Max tarareó. Está bien, ahora sé un buen chico y quédate adentro. El simbionte asintió vacilante mientras comenzaba a arrastrarse de regreso a la cápsula. Oh, por cierto, ¿por qué este está tan tranquilo?, Max preguntó, señalando el simbionte amarillo, que estaba guardado en la otra cápsula. Es un recién nacido, dijo Fago. Es el hijo de Riot, dijo, mirando al nuevo simbionte. Entonces, ¿debería ser más poderoso que Riot?, Max dijo, ya que cada próxima generación de simbiontes era más fuerte que la anterior. No, es débil. Riot quería matarlo por eso. Fago siseó. Solo mata a esa maldita cosa. Claro, entra en tu cápsula, dijo Max, rodando los ojos. Después de almacenar Phage dentro de la cápsula del simbionte, Max se movió hacia la siguiente. Al abrir la segunda cápsula, que contenía el simbionte amarillo, trató de comunicarse con él como lo hizo con Phage, pero quedó decepcionado.
Fage no estaba mintiendo acerca de que era un recién nacido, ya que ni siquiera había aprendido a comunicarse todavía. Entonces, este es similar a cuando nació Toxin. Un bebé simbionte que no sabía lo que es bueno o malo. Max pensó. Era más un cachorro, más que nada. Como cuando llegó Max, abriendo la cápsula empezó a actuar como tal. Max lo palmeó, le dio algo de comida. Estaba feliz y preocupado al mismo tiempo. Como este nuevo simbionte necesitaba atención, Max apenas podía encontrar tiempo para Felicia, y cuidar a un simbionte no era una tarea fácil. Como no sabía qué hacer, simplemente lo almacenó junto con Fage. Lo pensaría más tarde. Toxin es otro simbionte, que era de Carnage. Y fue muy poderoso, tanto Venom como Carnage. Pero de niño, como un recién nacido, no sabía lo que era bueno o malo. Puedes buscar información sobre él en Google o leer los cómics de Toxin. Es una lectura divertida. Capítulo 81, Nuevos Héroes. Estamos en vivo desde Nueva York, 778 Ocean Ave. Detrás de mí, como pueden ver, el edificio está en llamas. Dijo la reportera mientras la cámara se movía hacia el edificio en llamas. Los bomberos están teniendo dificultades para navegar. El edificio era de 5 pisos, era bastante viejo en comparación con los otros edificios de alrededor. Se podía ver fuego saliendo de las ventanas en el 4º y 5º piso. Se podía escuchar a la gente gritar desde adentro. Salía fuego y humo por todos lados, era un desastre. Se podía ver a algunos bomberos ayudando y sacando a los civiles heridos, pero les costaba subir a los pisos superiores, que estaban totalmente envueltos en llamas. Se podía ver 2 camiones de bomberos rociando constantemente agua a presión, tratando de apagar el fuego. Pero las llamas eran demasiado masivas y estaban por todas partes. Si no se detenía rápidamente, el edificio más cercano también tenía la posibilidad de incendiarse. De repente, la cámara se acercó a un trepamuros rojo y azul, que estaba sacando a una dama del edificio. Balanceándose desde la ventana, colocándola en el suelo. Mientras la dama agradecía al héroe, antes de que él saltara una vez más tratando de salvar vidas. Parece que Spider-Man está tratando de ayudar a nuestros bomberos. La reportera anunció mientras la cámara intentaba capturar imágenes en vivo de él salvando el día. Pero otras 2 personas también estaban ayudando a Spider-Man. La cámara enfocó a otro individuo, que vestía una capa larga negra con una sudadera con capucha que ocultaba su rostro. Parecía aparecer de vez en cuando sacando civiles de la nada. Y una chica que vestía un traje blanco lo estaba ayudando. 2 nuevos héroes parecían haber aparecido en Nueva York, una vez más tratando de salvar a los neoyorquinos. La reportera dijo con entusiasmo, sonriendo, que estaba demasiado feliz por su propia promoción, que por las vidas que los héroes estaban salvando. Bueno, con todo el caos que ha estado sucediendo últimamente, cualquier ayuda es apreciada, dijo. La primera reportera en anunciar un nuevo héroe era una manera fácil de ser promovida, y acaba de atrapar a 2. Estaba soñando su camino hacia el jefe de reporteros con el pez que atrapó. Después de eso, con la ayuda de las dagas de Tandy, Spider-Man empujó un tanque de agua desde el edificio más cercano hasta que el fuego envolvió a uno que lo encendió. La gente aplaudió a los nuevos héroes. Peter y los 2 nuevos héroes, Capa y Daga, estaban atrayendo la atención positiva de los medios mientras salvaban a decenas de personas del edificio en llamas. Con los retoques de Max, incluso el Daily Bugle estaba promocionando a los héroes de Nueva York. Max había creado varias cuentas falsas y pirateado algunas cuentas conocidas, publicando de forma anónima noticias positivas sobre la nueva sociedad de héroes. Después del incidente de Sokovia, la mayoría de la gente perdió la fe en los héroes, convirtiendo a algunos en criminales y otros como los X-Men en terroristas absolutos, y con jefes de la mafia como Kingpin, sobornando en secreto a los canales de noticias para que publiquen malas noticias. Además, hizo que la vida de lucha contra el crimen de los nuevos héroes fuera una miseria. No fue difícil descubrir que Kingpin estaba haciendo eso, aunque Max no pudo matarlo antes. Se aseguró de sacar todo su dinero de todas las cuentas bancarias que tenía en los Estados Unidos. Iba a paralizar financieramente a las organizaciones criminales durante bastante tiempo.
A la gente le encantaba el contenido negativo, creaba más chismes, más discusión y cobertura mediática. Entonces, Max usó las mismas tácticas de fisiología para llamar la atención sobre la Hydra, y como todavía había algunas personas oficialmente sueltas debido a esquemas políticos, también entregué algunas pruebas claves sobre cómo algunos funcionarios estadounidenses estaban abusando de sus poderes para subyugar a la población mutante, y cómo estaban vinculados a Hydra. No todo era cierto, ya que Max había mezclado algunas mentiras para animar las cosas. Esta información en realidad fue recopilada por Wakanda, la tenían a mano para usarla si alguna vez la necesitaban. Entonces, Max los usó. Eran los mejores materiales de chantaje disponibles. A medida que la gente se comía el contacto negativo como si fueran galletas, mejoraba la reputación de cualquiera que actuara en contra de esa Hydra o intentara ayudar en general. Era la forma en que estaba controlando Internet. Pero controlar a la prensa era un poco más difícil, ya que a veces Max tenía que chantajear directamente a los directores ejecutivos de los gigantes canales de publicación de noticias, diciéndoles que publicaran algo bueno sobre los héroes. Pero Max tenía cuidado con lo que estaba haciendo porque lo último que quería era que la gente notara que algo andaba mal. Era la misma razón por la que no publicaba nada sobre el secretario general Ross. Todavía era una maravilla para Max, cómo Wakanda tenía tanta suciedad sobre él. Y otra razón fue por T'Challa, quien iba a anunciar Wakanda al público, y esta información podría ser necesaria para motivar al general a actuar en consecuencia. Pero no se guardó la información sobre William Stryker, a pesar de que estaba muerto. Max sacó todo lo que hizo contra la población mutante. Como resultado, los X-Men estaban teniendo un descanso de los medios. Su juego con los medios llamó la atención de varias personas poderosas que intentaban saber quién era, con un palo en el trasero. Pero Max estaba acostumbrado a lidiar con la guerra cibernética incluso antes de venir a este mundo. Impulsó la reputación de héroes como Daredevil, Luke Cage y Iron Fist a otro nivel. Max se sintió un poco mal usando tácticas tan malvadas para hacer su trabajo. Pero era por el bien mayor, se explicó a sí mismo. Max ya no iba a competir porque se estaba concentrando en desarrollar sus habilidades. Quedaba otro día antes de que saliera con Steve para ayudar a los héroes, por lo que también necesitaba prepararse. En su forma simbiótica normal, Max podía controlar cada parte de su cuerpo, sabía lo que pasaba a su alrededor. Fue bastante abrumador al principio. Fue complejo, pero al mismo tiempo fue fácil. Como los simbiontes no tienen órganos complejos como los humanos, era fácil de controlar. Entonces, su poder basado en la manipulación de energía funcionó mejor con él que con el usuario original Shao. Su factor de curación también aumentó después de toda la prueba con dientes de sable. A partir de ahora, probablemente podría volver a crecer la cabeza de su anfitrión si quisiera. Max dudaba un poco sobre tener un anfitrión permanente, tenía la mejor tecnología para construirse un nuevo cuerpo. Pero dudaba un poco, ya que tener un cuerpo significaría que podría recibir daño de armas afiladas como espadas. Las espadas Godkiller y Grasscutter de Tommy fueron los mejores ejemplos. Max no sabía de qué materiales estaban hechos. Pero era tan fuerte como adamantium. Sus propiedades estaban basadas en la magia y Max no podía consumirlas. Max estaba haciendo planes para convertirse en un cuerpo permanente con el que pudiera vincularse. Iba a hacerlo cuando regresara a Wakanda, ya que no quería depender de Peter ni de ningún otro anfitrión en el futuro. Capítulo 82, Actualización de poderes. Las espadas gemelas, Godkiller y Grasscutter eran espadas forjadas por un Ancient Blacksmith. Ambas eran espadas delgadas de un solo lado, mientras que la primera no estaba curvada, la segunda estaba curvada de forma similar a una katana tradicional. Uno fue usado por el dios olímpico Zeus y el otro por el dios japonés Amatsu Ikaboshi. Fueron utilizados en la guerra que el dios olímpico y el dios japonés tuvieron entre sí. Cada espada tenía su propia historia, y cuando alguien las empuñaba, les otorgaba poder e instintos agudos. Y un grito de sangre, solo las personas con voluntad fuerte podrían empuñar estas espadas y no volverse locas. Max también estaba tratando de usarlos. No podía vincularse con las espadas, pero podía canalizar su habilidad de manipulación de energía en ellas.
Max estaba parado en el almacén vacío, a pesar de que iba a renovar este lugar, era un desastre ya que varios vehículos viejos y rotos se guardaban aquí, acumulando polvo. Parecía más un depósito de chatarra que un almacén. El lugar era grande, el techo tenía al menos decenas de metros de altura, la única fuente de luz eran las ventanas rotas en lo alto, que delataban la luz de la luna y Max, que usaba sus poderes, creando destellos de luz de vez en cuando. Se podían ver cortes profundos en el suelo y las paredes. Algunas pilas de basura incluso estaban carbonizadas. El sonido de un relámpago se podía escuchar desde afuera. «Vamos a intentarlo, de nuevo», dijo Max mientras agarraba el Godkiller en la mano. Inhaló y exhaló mientras canalizaba su energía en él, mientras la hoja crepitaba pequeños rayos de Black Lightning, bailando a lo largo de la larga hoja de neón azul. La hoja plateada de 30 pulgadas de largo ahora brillaba con un azul neón, mientras un rayo negro crepitaba a su alrededor, queriendo ser liberado. Max se adelantó mientras hacía un corte diagonal de arriba hacia abajo. Un relámpago negro se separó de él, haciendo algo parecido a un corte de energía, mientras crepitaba hacia adelante, destruyendo todo lo que estaba al frente, carbonizándolos en el proceso, dejando atrás un profundo corte por donde pasó. El corte diagonal se encontró con un automóvil roto, ya que lo atravesó, destruyéndolo mientras ardía sin lanzar un fuego. Iluminó el lugar durante unos segundos antes de que volviera la oscuridad. Max sonrió satisfecho con el resultado. Esta espada que fue utilizada por Zeus, en realidad contenía parte de su poder. Al canalizar energía en él, podría usarla. Y solo con el uso de una pequeña cantidad de energía, Max podría usarla. Max apuñaló al Godkiller en el suelo mientras un rayo crujía alrededor, recorriendo varios metros, destruyendo todo lo que podía encontrar. Esto también podría usarse como una habilidad de área de efecto. Estaba feliz con la espada, pero no estaba satisfecho con ella. ¿Por qué? Podría preguntar, porque era muy difícil de controlar. Cada vez que lo usaba, era como si estuviera controlando un toro salvaje. Tenía que tener cuidado al usarlo. Como si perdiera el control, sería atacado por su propio rayo. La espada se basaba en una forma superior de magia, que era utilizada literariamente por personas que egoístamente se proclamaban dioses. Tenía propiedades que podían dañar a Max, a diferencia de los rayos normales donde podía absorber y redistribuir. No pudo hacerlo por el rayo negro que produjo la espada. Entonces, era mucho más difícil de controlar. Max guardó la espada dentro de sí mismo, era el mejor lugar donde podía mantenerla a salvo. Retiró la otra espada, Grasscutter, tenía una hoja mucho más fina. Como si fuera una obra de arte, se podría decir. Se podía ver un fino patrón ondulado negro en la hoja delgada de un lado. Era agudo y fácilmente controlable. A diferencia del otro, creó una atmósfera oscura alrededor de Max cuando lo usó, haciendo que sus movimientos fueran más rápidos y fuertes. Apenas se podía ver a Max cuando lo usaba, le daba una habilidad similar a la invisibilidad. No tenía movimientos llamativos como el Godkiller, pero tenía sus propias ventajas. Se podría decir que era la mejor espada para un asesino. Como ni siquiera se hace un sonido después de que atraviesa un objeto, ya que anula todo sonido. Max practicó un poco más con las espadas y finalmente concluyó que solo podía usar una en la mano. Ambas espadas se rechazaron entre sí. Max trató de arreglarlo yendo a negativo, pero las espadas estaban protegidas por habilidades místicas que no le permitieron interferir con ellas. Hablando de su forma negativa, era extraño. Cuando estaba en esa forma, necesitaba un anfitrión para usar completamente sus poderes. El anfitrión obtendría casi todos los recuerdos de Max y Max no prestaba atención. Así que era reacio a usarlo con personas en las que no confiaba. Su forma negativa le daría la capacidad de generar instantáneamente poderosos rayos de energía. También podía comunicarse con la tecnología, no se estaba comunicando en ese momento, ya que podía controlarlos tanto como quisiera. Con él, podría transformar una tostadora ordinaria en una ametralladora si quisiera. Pero también tenía sus limitaciones, ya que tendría que proporcionar los materiales adicionales y también los planos para ello. Y la habilidad. Cuando se usa con un anfitrión como Peter, podría ser que sucedan cosas asombrosas. La bicicleta Spider fue el mejor ejemplo.
Esas cosas fueron construidas para combatir tanques con la potencia de fuego que tenían. Y tampoco tenía control sobre el anfitrión en su forma negativa, podía separarse del anfitrión, pero no controlar sus movimientos. Entonces, Max tuvo que tener mucho cuidado cuando usó este formulario. Al usar esta forma, Max tenía una cantidad infinita de energía de dimensión de luz que podía usar. Incluso con espadas como Godkiller, siempre que Max estuviera unido a Peter. Nadie podía matarlos de esta forma, pero luego les dio mucho estrés, tanto a Max como el anfitrión, al usar esta forma. Su forma negativa también tuvo un efecto en otros simbiontes, trató de tocar a Phase, el simbionte azul, usando esta forma. Pero en el momento en que lo hizo, el simbionte comenzó a gritar como si se estuviera quemando. Max también pudo sentirlo cuando tocó al otro simbionte en esta forma, sintió que se estaba volviendo más fuerte. Entonces, en su forma negativa, tenía algo parecido al toque vampírico en los simbiontes. Trató de ver si podía hacer lo mismo con los humanos normales y descubrió que solo era aplicable a los simbiontes. Unas horas más tarde, Max salió del almacén suspirando. Se sintió frustrado por su capacidad de teletransportación. En el momento en que intentara usarlo, lo arruinaría. 8 de cada 10 veces solo una parte de su cuerpo sería teletransportada. Afortunadamente, Max podía controlar una parte de su cuerpo a pesar de que estaba separada de la principal. Incluso podía ver desde allí. Pero era difícil y si la parte estaba demasiado lejos del cuerpo principal de Max, comenzaría a convertirse en un montón de baba. Intentó usar su habilidad de teletransportación en su forma normal y negativa, pero desafortunadamente todavía no pudo usarla correctamente en ninguna de sus formas. Pero ya tenía una solución a su problema. Solo necesitaba visitar a los X-Men. Iba a reunirse con ellos de todos modos después de ayudar a Steve, entonces, ¿por qué no? Allí podía encontrar varios usuarios de habilidades. Y si de alguna manera pudiera vincularse con Nightcrawler, entonces podría controlar completamente sus poderes de teletransportación. Pero Max necesitaba crear una situación en la que pudiera hacer eso. Solo necesitaba tocarlo una cierta cantidad de tiempo para transferir el conocimiento de Nightcrawler a sí mismo. Entonces, su poder de teletransportación estaba en espera. Bueno, al menos mi nuevo poder es OP. Max reflexionó para sí mismo, tratando de animarlo. La habilidad más poderosa que obtuvo fue de la propia Gorgona. Con sus ojos que podían convertir a la gente en piedras, era abrumador como es. Pero Max podría usarlo mejor. Como podía producir ojos en cualquier parte de su cuerpo, convertir a cualquiera en piedra si quería. Llamó a la habilidad Ojos de Piedra. El nombre no era genial, pero el poder sí lo era. Y la mejor parte fue que cuando Max usó su habilidad de Ojos de Piedra para convertir a alguien en una estatua, a su vez podía revertir el proceso con su forma negativa, convirtiéndolos de nuevo en humanos si quería. Max no sabía si las habilidades funcionarían contra seres poderosos como Thor o Hulk, pero de todos modos era poderoso. Max no integró completamente las habilidades de Gorgon en sí mismo. Si lo hiciera, estaría atrapado con Peter para que sus poderes se estabilizaran. Entonces, Max creó docenas de globos oculares simbióticos e integró los poderes directamente en ellos. Entonces, solo tuvo que vincularse con Peter durante unas horas para estabilizarse.